Bueno, esta entonces es la tercera parte de este recorrido por estas clases sobre la crónica urbana contemporánea de Pedro Lemebel. Como les anunciaba en la otra parte, voy a compartir con ustedes la lectura de Las joyas del golpe y voy a ir deteniéndome en función de poder observar, ¿no?, estas características particulares de la crónica del Lemebel. Las joyas de golpe es una crónica, vuelvo sobre este dato, es una crónica del volumen de Perlas y Cicatrices, que como él lo indica, son crónicas, son textos que leyó en ese espacio de 10 minutos en Radio Tierra, titulado Cancionero. Bueno, dice, Las joyas del golpe. Y ocurrió en un sencillo país colgado de la cordillera con vistas al ancho mar, un país dibujado como una hilacha en el mapa, una aletargada culebra de sal que despertó un día con una metraca en la frente, escuchando bandos gangosos que repetían: todos los ciudadanos deben guardarse temprano al toque de queda y no exponerse a la mansalva terrorífica. Bueno, me detengo acá. Primero y principal, hay un anclaje, ¿sí?, del acontecimiento fáctico que va a ser el contexto de este relato, Las joyas del golpe, de este relato, de esta crónica, Las joyas del golpe. Con la palabra "y ocurrió", ¿no? Y ocurrió, o sea, que centra la construcción de esta crónica en lo imaginable, ¿no? Esto que dijimos, toma de lo factual el acontecimiento, se aleja del documento impreso, del documento escrito por, como dijo en la presentación, ese paralelismo, ¿sí?, con la gráfica, y lo va a contar de otra manera. Eso por un lado. Por otro lado, acá aparece una construcción de Chile que vamos a observar en las crónicas de Lemebel, sobre todo en las crónicas que tematiza la pobreza, ¿no?, la diferencia de clases de la sociedad chilena, la diferencia de oportunidades, etc. Y entonces ahí podemos observar que hay una construcción particular del país Chile, ¿sí? A veces aparece como paisito, obviamente con una carga paródica, con un tono de diatriba, de denuncia hacia un país que en términos de Estado le ha dado bastante la espalda a este sujeto, cronista, Lemebel, pero además en esa voz delegada que asume Lemebel al margen, ¿no? Entonces, fíjense, dice, ocurrió en un sencillo país colgado de la cordillera con vistas al ancho mar, un país dibujado como una hilacha. Fíjense además estas palabras que usa, ¿no? Hilacha. Es despectivo, porque no solamente está apuntando a la forma geográfica de Chile, sino la hilacha, ¿sí? La hilacha es ese hilo que cuelga de una prenda y que hay que sacar, ¿no? También. Una letargada culebra de sal. Acá también aparece la palabra esta, culebra de sal. También es paródico, es despectivo, porque alude a la culebra como el símbolo del animal del mal, que presagia algo malo, que despertó un día con una metraca en la frente. Bueno, acá
aparece otro rasgo fundamental, que es la personificación. Hay una constante prosopopeya en Lemebel. El que despierta, o sea, ¿quién es el sujeto que despierta? El país, ¿no? Pero bueno, obviamente, acá hay una personificación de este objeto, país, en términos metafóricos, la sociedad, ¿sí? Que un día despierta con el bando gangoso que repetían, ¿sí? Primero, despertó con una metraca en la frente. Acá hay una clara referencia al golpe militar. Al golpe militar, una metraca en la frente y además al golpe militar que impone el estado de sitio. En estas palabras, todos los ciudadanos deben guardarse temprano el toque de queda y no exponerse a la mansalva terrorista. Bueno, un golpe militar y acá dos bandos enfrentados. eh, el poder del gobierno militar y por otro lado la juventud en plan de revolucionaria, la juventud revolucionaria, al que los gobiernos dictatoriales denominan terroristas, ¿no? Bueno, también ahí habría que detenerse y hablar de ese terrorismo, ¿no? Que no es un terrorismo. Terrorismo es lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Bueno, en fin, pero fue la manera en que las dictaduras mencionaron a la juventud, las juventudes que reclamaban sus derechos. Bien, en los movimientos, ¿sí? En los movimientos revolucionarios. Bien. Sucedió los primeros meses después del 11, y acá aparece esto que les decía en la primera parte. Hay una referencia constante de esta fecha, ¿sí? El 11 es el 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre es una fecha paradigmática para la historia de Chile, ¿sí? Chile gozaba de la primavera socialista de Salvador Allende, después llega el gobierno Allende, después de de varios gobiernos, ¿sí? Que respondiendo siempre a los intereses ingleses, ¿sí? O de Estados Unidos, explotaban bueno, al minero sobre todo. Son realmente importantes las reformas que hace Allende eh, para atender los derechos de la explotación, sobre todo de los obreros de las minas, ¿no? Eh, entre otras cosas. Pero bueno, obviamente crea planes de alfabetización, ¿sí? Crea hospitales, etc. Y el 11 de septiembre es esta fecha que marca la ruptura de la democracia y el ingreso al poder militar, y que tiene que ver con un eh, acontecimiento global en Latinoamérica de los estados, ¿sí? Siendo este, cuyas democracias son rotas a partir de la imposición de estos gobiernos militares. La literatura latinoamericana es pródiga en ficcionalizar estos hechos en lo que se llaman las novelas sobre la dictadura, sobre dictadores. Y justamente se impone el gobierno militar. Lo cierto es que
nosotros tuvimos, la verdad, la dicha de poder volver a la democracia mucho antes que Chile. Chile recién vuelve a la democracia en el 91, o sea, vuelve a la democracia y todavía sigue vivo Pinochet. Este, piensen que nosotros, nuestra vuelta a la democracia es del 83 y esperemos que la podamos conservar. Bien, entonces sucedió los primeros meses después del 11 en los folgorios victoriosos del aletazo golpista, cuando los vencidos andaban huyendo y ocultando gente y llevando gente y salvando gente. Bueno, acá aparece claramente esta ruptura entre el gobierno democrático y la dictadura de Pinochet. Entonces, ¿cuál es el momento preciso? Esto también, recuerden, ¿no? La crónica se posiciona en un tiempo cronológico, ¿sí? En una fecha, ¿sí? Hay una construcción de ese acontecimiento en términos de tiempo cronológico, ¿no? Bueno, de ahí la crónica. Pero esto eh, es no, o sea, no es un detalle, es un detalle razonable, pero no es un detalle menor, y ténganlo en cuenta, y no es menor relevar que Lemebel apunta en su construcción a señalizar esto, ¿sí? Ocurrió, está marcando. Y sucedió en los primeros meses después del golpe, cuando unos quienes, toda la clase alta, ¿sí? Toda la clase empresarial y todo el grupo de los militares, amigos, señoras, festejaban, ¿sí? Descorchaban champán, como va a decir más adelante, el derrocamiento de Allende, porque justamente esta idea del roto, ¿no? El roto en la sociedad chilena es muy despectivo. Creo que se puede parangonar con en nuestra sociedad los cabecitas negras, ¿no? Que también surgen a partir pero ese mote, ¿sí? A la clase trabajadora surge en la época del peronismo, porque justamente lo que no pudo aceptar la alta sociedad, que esto lo instauró el peronismo, es que el pobre tuviera acceso a derechos que para el empresario, para el patrón, eran impensables que pudiera acceder. Entonces eran los cabecitas negras. Precisamente el cabecita negra en la época de Perón era el trabajador del interior que venía a las industrias, a las fábricas citadinas. Ese era el cabecita negra y además, como lo narran algunas crónicas argentinas, tenían la desfachatez de mojar sus pies y tomar agua de alguna de las fuentes del centro porteño. Bueno, el roto es ese, ¿no? Roto es un poquito es este paralelismo hago con el cabecita negra en la sociedad argentina. Entonces, acá empiezan a diferenciarse, ¿no? Estos dos grupos, ¿no? Sociales. Pero además son grupos, no solamente una diferencia social, sino una diferencia política, ideológica, ¿no? Fundamental. Por un lado la derecha, por otro lado la izquierda, a la que la derecha menciona como terrorista. Alguna cabeza uniformada se le ocurrió organizar una campaña de donativos para ayudar al gobierno. Alguna cabeza uniformada. O sea, acá hay una metáfora por militar, ¿sí? Algún militar pensó organizar una campaña de donativos para ayudar al gobierno. La idea, seguramente copiada de lo que el viento se llevó o de algún panfleto nazi, convocaba al pueblo a recuperar las arcas fiscales colaborando con joyas para reconstruir
el patrimonio nacional arrasado por la farra opulenta, decían las damas rubias en su tez canasta, organizando rifas y kermeses para ayudar a Augusto Pinochet, y sacarlo adelante de su heroica gestión. Bueno, acá menciona, trae una alusión, ya hemos pasado por Carpentier, así que creo que tienen muy clara la alusión. Acá hay una clara alusión y hay un intertexto de una película muy vieja, que es Lo que el viento se llevó, que es una película que forma parte de esas megaproducciones de Hollywood de la década del 50, que narra la Guerra de Secesión. La Guerra de Secesión, por si no conocen a quién me estoy refiriendo, fue una guerra que tuvo cabida entre los del norte y los del sur. En la construcción que hace el discurso dominante, supuestamente es para abolir la esclavitud, no es ninguna abolir la esclavitud, porque a los del norte, que era la región, del norte de Estados Unidos, que era la región más vieja, o sea, es la región que fue como de la aristocracia empresarial, no le estaba conviniendo demasiado, ¿sí? Este progreso del sur. Entonces, ahí construyen, inventan las guerras, lo inventan siempre los poderosos para que mueran los subalternos. Esta guerra entre el norte y el sur. Lo que el viento se llevó narra, o sea, la trama transversal de la ficción cinematográfica una, un relato de amor, ¿sí? Entre una señorita de la aristocracia sureña y un militar, ¿no? Que tiene que enrolarse para pelear y defender esa parte del sur de la región de Estados Unidos. Entonces él dice, seguramente ese se copió de Lo que el viento se llevó, porque en la película aparece este motivo, ¿sí? Se juntan joyas para el ejército. La idea dice seguramente la copió o de algún panfleto nazi. Bueno, y acá aparece una clara relación entre el gobierno militar y el nazismo, cosa que es una construcción, a ver, ¿cómo decirlo? Es la construcción, ¿no? Finalmente los gobiernos nazis, los gobiernos militares se construyen desde una ideología nazi. Convocada al pueblo a recuperar las arcas fiscales, ¿sí? Colaborando. Entonces, ¿qué hacen estas damas rubias? Eso también, hay un juego siempre constante entre la alta sociedad de estas damas que siempre aparecen parodiadas, ¿sí? Siempre aparecen parodiadas. Ahí vamos a ver que hay una construcción del camp muy importante. ¿Qué hacen estas damas rubias a partir de esta idea, de esta cabeza uniformada? Organizan de canastas, rifas, kermeses para ayudar a Augusto. ¿Quién? Augusto Pinochet, y sacarlo adelante en su heroica gestión. Porque para esta sociedad, Pinochet es un héroe que ha logrado terminar con el roto y con el gobierno de de Salvador Allende. Demostrarle al mundo entero que el golpe solo había sido una palmada eléctrica en la nalga de un niño mañoso. Bueno, acá hay el ingreso de una metáfora importante, ¿sí? Y terrible, porque dice fíjense, palmada eléctrica, está haciendo alusión a uno de los crueles y terribles mecanismos de tortura, ¿sí? La picana, ustedes saben que acá en la Argentina la picana eléctrica como elemento de tortura lamentablemente la introduce el hijo de Lugones, ¿sí? Policía, él es el que introduce esa herramienta de tortura. Bueno, la palmada eléctrica en la nalga de un niño mañoso. El resto eran calumnias del marxismo internacional que envidian a Augusto y a los miembros de la Junta
porque supieron ponerse los pantalones y terminar de un guaracazo con esa orgía de rotos. ¿Sí? Acá aparece la palabra roto, ¿no? Orgía de rotos. Y dice, el resto eran calumnias del marxismo internacional. El marxismo internacional es aquel que empieza, como apareció también en Argentina, los partidos internacionales de izquierda empiezan a investigar las atrocidades de los regímenes dictatoriales. Acá en la Argentina el golpe fue en el 76, en el 79 o en el 80, no recuerdo muy bien, vino una delegación internacional y denunció que había campos de concentración, y la sociedad dijo, pero qué barbaridad. Bueno, en fin, ya saben el resto. O sea, saben que no solamente había campos de concentración, sino que había gente que era desaparecida, ¿sí? Llegando a 30.000 desaparecidos. No todos pusieron bombas. eh, Muchos de los desaparecidos eran jóvenes, muchos más jóvenes que ustedes, eran niños de 16, 17, 18 años. Por ejemplo, los niños de la noche de los lápices eran chicos de secundario, que a mí me gustaría que alguien me contara qué bomba pusieron, porque lo que hicieron eh, eran marchas porque querían el boleto estudiantil. Y por eso fueron arrestados, picañados y asesinados. Entonces, a eso se está refiriendo esta crónica, ¿no? Entonces, por un lado, las calumnias, sí, para el régimen eran calumnias. Lo que las organizaciones internacionales de izquierda empezaban a decir del régimen de Pinochet, como también lo dijeron del régimen de Videla. Bueno, de hecho, las madres de Plaza de Mayo fueron ayudadas por estas organizaciones internacionales, sobre todo Holanda, Francia, fueron muchas de las organizaciones que empezaron a ayudar a las madres de Plaza de Mayo. Bueno, entonces dice, terminar de un guaracazo con esa orgía de rotos. Por eso que si usted apoyó el pronunciamiento militar, pues vaya pronunciándose con algo, vaya poniéndose con un anillito, un collar, lo que sea. Acá es muy interesante cómo construye la voz, ¿no? Las voces de ese interlocutor. Porque en realidad él está dando cuenta de esta idea que significó reconectar cosas de valor, joyas en especial, para supuestamente ayudar la campaña antiterrorista que había puesto Augusto Pinochet. Ahora, en ese usted hay una justaposición de interlocutores. Porque por un lado pensemos que estas crónicas eran crónicas que salían al aire. Entonces usted es el que está escuchando, el que lo está escuchando. Pero el usted también está refiriéndose a todos aquellos que apoyaron el golpe. Y así le fue, ¿sí? En realidad, este es el caso, ¿sí? De la Mimi Barrenechea, que es la protagonista de la crónica. Dice, entonces vaya poniéndose con un anillito, un collar, lo que sea. Es la voz del cronista, pero también es la voz de esta Mimi, que es la señora de un comandante, de un almirante, que lleva la organización lleva la organización de esta movida, ¿sí? De juntar estos fondos, estas joyas, y por eso organiza entre las damas de sociedad, las rubias, organiza esto. Vaya donando un prendedor o la laja de su abuela, decía la Mimi Barrenechea, la emperifollada esposa de un almirante, la promotora más entusiasta con la campaña de regalos en oro y platino que recibía
en la gala organizada por las damas de celeste, verde y rosa, que corrían como gallinas cluecas recibiendo los obsequios. Bueno, acá introduce la parodia, ¿no? Estas señoras, tan señoras de élite, de la sociedad chilena, ¿sí? Son descritas como gallinas cluecas, ¿sí? Entonces aparece la parodia y acá aparece el campo. Pero también el campo tiene mucho de grotesco, porque imagínense esta imagen, ¿no? La imagen de lo factual, ¿sí? Como se visten, se viste esta clase, ¿sí? Como se engalana, y corre como gallinas cluecas, recibiendo los obsequios. A cambio, el gobierno militar entregaba una piocha de lata por la histórica cooperación, porque con el gesto de tropas y balas para recuperar la libertad, el país se quedó en la ruina, agregaba la Mimí para convencer a las mujeres ricachas que entregaban sus argollas matrimoniales a cambio de un anillo de cobre que en poco tiempo les dejaba el dedo verde como un mohoso recuerdo a su patriota generosidad. Bueno, acá la parodia siempre aparece en esta construcción de oxímoron, ¿no? Por un lado está la ironía, ¿no? Y por otro lado está la construcción, ¿sí? Opuesta, ¿no? La patriota generosidad, ¿sí? Por un lado, se convierte en podredumbre por la otra, porque por la joya, el diamante que entregaban, le daban un anillo de cobre que ni bien se lo ponían, le dejaba verde, mozo el dedo. Bien, y acá además es una figura que apunta, ¿sí? Que apunta al camp, ¿no? El camp es, recuerden, esta hiperbólica imagen de lo grotesco. En aquella gala estaba toda la prensa, más bien solo bastaba con el Mercurio y Televisión Nacional. Bueno, el Mercurio en Chile es un diario casi como, no, como La Nación nuestra, fundada a fines del siglo XIX, y es el diario de derecha, ¿no? Y Televisión Nacional, la Televisión Nacional, en la época de Pinochet, es la que, por ejemplo, transmitió esa construcción de esta militante, Karen Eitel, ¿sí? Televisión Nacional, ¿no? Televisión Nacional es el medio hegemónico del discurso dominante, que hace brillar el éxito del poder, ¿no? Del poder en ese momento de la dictadura, el éxito del neoliberalismo, por ejemplo. Bueno, y Televisión Nacional mostrando a los famosos haciendo cola para entregar el collar de brillantes que la familia había guardado por generaciones como cáliz sagrado, la herencia patrimonial que la Mimí Barrenechea recibía emocionada, diciéndole a sus amigas aristócratas: esto es hacer patria, chiquillas. Les gritaba eufórica a las mismas beterrugas de pelo ceniza que la habían acompañado a tocar cacerolas frente a los regimientos, las mismas que la ayudaban en los cócteles de la escuela militar, el club de la Unión o en la misma casa de la Mimí, juntando la millonaria limosna de ayuda al ejército. Fíjense además esto que dije antes, ¿no? Y que el mismo Lemebel enuncia a manera de presentación, la musicalidad, ¿no? La musicalidad del relato. Fíjense la abundancia de imágenes para volver sobre la misma melodía, ¿no? La misma melodía, las joyas del golpe, ¿no? Entonces fíjense acá, se habían acompañado a tocar cacerolas, la misma que le ayudaban en la coctelería, la misma, ¿sí? Que millonarias, ¿sí? Que juntaban esto para el ejército, ¿sí? También fíjense, esto también es muy del neobarroco, en la próxima clase voy a hablar del neobarroco en Lemebel, que es la proliferación de imágenes que reiteran los mismos referentes, ¿sí?
¿Se acuerdan en Carpentier esa proliferación de imágenes que reiteran referentes como el Papa en el primer capítulo del Orbe en la Sombra? Bueno, acá hay una proliferación, ¿sí?, de palabras que vuelven sobre el ejército, ¿no? Por eso sigo, por aquí Consuelo, por aquí Consuelo, por acá Pía Ignacia, repiqueteaba la señora Barrenechea, llenando las canastillas timbradas con el escudo nacional, y a su paso simpático y paltón caían las zarandajas de oro, platino, rubíes, esmeralda. Y con su conocido humor encapotado imitaba a Eva Perón, arrancando las joyas de los cuellos de aquellas amigas que no las querían soltar. ¡Ay, Pochi! ¿No te gustó tanto el pronunciamiento? ¿No aplaudías tomando champán en el 11? Entonces venga para acá ese anillito que se te ve como una verruga en el dedo artrítico. Venga ese collar de perlas, querida, ese mismo que esconde bajo la blusa. Pelusa Larraín, entrégalo a la causa. Bueno, es muy interesante cómo aparece esto en la crónica, porque estas voces no aparecen con comillas, ¿sí? Irrumpen en el discurso, ¿sí?, intersticial de la voz del cronista. Irrumpen. Y esto también es muy importante, como Lemebel trae voces y sujetos, tanto de uno y del otro lado. Fíjense que acá aparecen estos nombres de estas señoras de bien, comillas, Consuelo, Pía Ignacia, la misma Mimi. Va a aparecer igual cuando Lemebel construye el mundo del travesti. También aparecen estos nombres por sus sobrenombres, ¿sí? Como estos sujetos sociales que dan cuenta de la sociedad chilena. Entonces dice, Beca, dice, ¿cómo no te gustó tanto cuando cayó Allende? ¿No fuiste a celebrar el pronunciamiento? Y además, fijémonos esta construcción del camp, ¿no? Esta ironía, también esto que al final se parece una verruga en tu dedo artrítico. Este es otro punto también muy importante, ¿sí? La construcción no se ve en esta crónica precisamente, pero sí va a atravesar las crónicas del Sidario de Bebel, que es la construcción del cuerpo enfermo, ¿no? Y acá aparece también este detalle, ¿no? La artritis en el dedo de esta señora de bien, a quien no le va muy bien, el anillito, así que venga para acá, el collar de perlas, etc. Entonces, la pelusa Larraín picada, para el chileno se picó y se enojó, enfurecida, ¿no?, picada, tocándose el desnudo cuello que había perdido ese collar finísimo que le gustaba tanto, le contestó a la Mimi: ¿y tú, linda, con qué te vas a poner? La Mimi la miró descolocada, viendo que todos los ojos estaban fijos en ella. Ay, Pelu, es que en el apuro por sacar adelante esta campaña, ¿me vas a creer que se me ha olvidado? Entonces, da el ejemplo con este valioso prendedor de zafiro, dijo la Pelusa, arrancándoselo del escote. Recuerda que la caridad empieza por casa. Y la Mimi Barrenechea vio con horror chispear su enorme zafiro azul, regalo de su abuelita, porque hacía juego con sus ojos. Lo vio caer en la canasta de donativos y hasta ahí le duró el ánimo de su voluntarioso nacionalismo. Bueno, acá la palabra nacionalismo también es muy importante, ¿sí? Porque el nacionalismo hace alusión a el social nacionalismo nazi, ¿sí? Hay que, los gobiernos dictatoriales eh, asumían, ¿no? Que asumían, como que simpatizaban. Entonces, acá aparece la ironía y aparece el detalle. Acá va a aparecer el detalle. Este va a ser el detalle. ¿El detalle cuál es? El zafiro azul, ¿sí?, que tenía prendido, ¿sí?, la Mimi Barrenechea, que es la que organiza todos estos meetings para juntar las joyas para
militares, acá aparece el detalle, dicho con mucha ironía. Y acá aparece también esto, ¿no? El regalo de su abuela. Recuerden que al principio había anunciado que daban al gobierno joyas heredadas, joyas heredadas por generaciones, la daban en pos del régimen. Cayó en depresión viendo alejarse la cesta con las alhajas, preguntándose por primera vez, ¿qué harían con tantas joyas? ¿A nombre de quién estaba la cuenta en el banco? ¿Cuándo y dónde sería el remate para rescatar su zafiro? Bueno, acá también es un gesto importante del cronista Lemebel, porque él pone en la boca del otro bando, ¿sí?, las preguntas que podrían estar en el bando del pueblo, ¿no? Del bando del pueblo sojuzgado por el gobierno. Y también esta característica del Lemebel, que es dejar, ¿sí?, que eso que el cronista está narrando quede, ¿sí?, en, en el lector. En el lector. Es la pregunta, es una pregunta que hace, pero que toma esa voz del pueblo. Pero ni siquiera su marido almirante pudo responderle y la miró con dureza, preguntándole si acaso tenía dudas del honor del ejército. El caso fue que la Mimí se quedó con sus dudas, porque nunca hubo cuenta ni cuánto se recaudó en aquella encollada colecta de la reconstrucción nacional. Esta es otra palabra neobarroco con la que refiere la dictadura, ¿sí? Reconstrucción nacional. Lamentablemente, nosotros también tenemos la misma palabrita en nuestra historia, ¿sí? Los militares también hablaron de una reconstrucción nacional cuando hicieron desaparecer 30.000 personas. Años más tarde, cuando su marido la llevó a Estados Unidos, bueno, entonces fíjense, ocurrió, crónica. ¿Cuándo ocurre? Al poco tiempo, a los pocos meses del golpe, ¿sí? ¿Qué ocurre? Esta recolección de joyas para ayudar a, comillas, ese proceso de reconstrucción nacional. Años más tarde, pasaron unos años. Años más tarde, cuando su marido la llevó a Estados Unidos por razones de trabajo y fueron invitados a la recepción en la embajada chilena por la recién nombrada embajadora del gobierno militar ante las Naciones Unidas, la Mimí, de traje largo y guantes, entró del brazo de su almirante al gran salón lleno de uniformes que relampagueaban con medallas, flecos dorados y con decoraciones tintineando como árboles de Pascua. Bueno, acá en la construcción K, clarísima. ¿Por qué? Porque en realidad esas condecoraciones están atravesadas por este gesto político, paródico, ¿y con qué las compara? Con las luces de un árbol de Navidad. O sea, las luces de un árbol de Navidad tienen un glamour efímero, artificioso, ¿sí? Y casi que no sirven para nada, ¿no? Para iluminar el árbol, y ya está. Tintineando como árboles, perdón, árboles de paz. Bueno, pero para el caso lo mismo. Entre todo ese brillo de galones y perchas de oro, lo único que vio fue un relámpago azul en el cogote del embajador. Esto también es muy importante. El cuello, ¿sí?, se transforma en un cogote. O sea que ya empieza a parodiar la figura de la embajadora. El cogote con un rasgo animalesco. Eso también es otra característica de Lemebel, ¿no? Personifica, humaniza y deshumaniza constantemente. Depende del grado de parodia con el que ve el objeto parodiado. Entonces, hay un relámpago azul en el cogote de la embajadora, ¿sí? Recuerden el detalle, zafiro azul que le había regalado la abuela porque coincidía con el color de sus ojos.
Y se quedó tiesa en la escalera de mármol, tironeada por su marido que le decía entre dientes, sonriendo en voz baja: ¿Qué te pasa, tonta? Camina, que todos nos están mirando. Fi, decía la Mimi, tartamuda, mirando el cuello de la embajadora que se acercaba sonriente a darles la bienvenida. Esto también es característico. La oralidad muchas veces ingresa por esto, ¿no? Por imitar, eh, por traer al texto escrito el sonido, la oralidad. Bueno, la oralidad es traída muchas veces por la réplica de una balada, ¿sí? Entonces también eh, podemos observar que la letra del bolero aparece, como aparece acá, este enunciado de la Mimi, que tartamudea, ¿sí? Así también va a aparecer otros elementos de la oralidad. En este caso, está construyendo ficcionalmente cómo puede sonar eh, la voz, eh, el enunciado de alguien que se queda tieso, atónito, ¿sí? Ante lo que ve. Pero fíjense que es muy interesante porque acá está el detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Mimi? Mi, si, zafiro. Acá aparece el detalle, ¿sí? Este es el detalle. El detalle de la crónica es ese elemento singular, disruptivo, es el zafiro. Ese es el detalle. Ténganlo en cuenta para las otras crónicas. Hay un detalle concreto. Decía la Mimi tartamuda mirando el cuello de la embajadora que se acercaba sonriente, ¿sí? A darles la bienvenida. Reacciona, estúpida. ¿Qué te pasa? Le murmuraba a su marido, pellizcándola para que saludara a esa mujer que se veía gloriosa, vestida de raso azulino, con la diadema temblándole al pescuezo. Fíjense lo que les decía del canto, ¿no? El ornato, cómo funciona ese ornato. Ahora, todo ese ornato que es el amoroso, es un zafiro, ¿sí? Ahí no hay artificio, el zafiro era un zafiro, hay una joya auténtica, pero esa joya auténtica se contrapone a lo deshumanizado, el rasgo animal, porque vuelve, si dijo Cogotara, dice pescuezo, ¿sí? Pescuezo. En realidad, esto vamos a observar que la humanización o deshumanización está dada dependiendo cuál es el grado de la parodia y dónde quiere poner la parodia, ¿no? Mi, repetía la Mimi a punto de desmayarse. ¿Qué cosa? Preguntó la embajadora sin entender el balbuceo de la Mimi, hipnotizada por el brillo de la joya. Es sorprendedor que a mi mujer le ha gustado tanto, le contestó el almirante, sacando la Mimi del apuro. Ay, sí, es precioso. Es un obsequio del comandante en jefe que tiene tan buen gusto y me lo regaló, con el dolor de su alma, porque es un recuerdo de familia, dijo emocionada la diplomática antes de seguir saludando a los invitados. Fíjense de dónde fue a parar la joya, sí, que es de zafiro, que le arrancan del cuello a la Mimi, otra de las damas, y que fíjense también el detalle, cómo está puesto en el cuello, ¿no? El cuello también tiene una semántica que se continúa en la crónica. Entonces la embajadora de Chile dice: ay, sí, dice, me lo regaló el comandante y dijo que era un recuerdo de familia. Bueno, parodia, ironía, bueno, hay una gran ironía. Dijo emocionada la diplomática. La Mimi Barrenechea nunca pudo reponerse de ese shock, y esa noche se lo tomó todo, hasta los conchos de las copas que recogían los mozos. Bueno, acá está la voz del cronista. Fíjense, ¿estuvo el cronista en esa gala diplomática? No, seguramente no. Pero él construye, ¿sí? Él construye el relato de esa experiencia
como si hubiera sido un testigo presencial de la experiencia, ¿sí? O sea, es una voz que acerca su mirada a los sujetos protagónicos del hecho que narra y tiene la capacidad de jugar, ¿sí? De jugar con una voz que va juxtaponiendo, ¿sí? Porque es la voz del pueblo, es la voz, o sea, es una voz implícita del pueblo. ¿Sí? El pueblo aparece al principio, cuando dice, bueno, cuando sonó esa voz gangosa del militar que anunció el estado de sitio, también la gente corría para salvar a otra gente. Ahí está el pueblo, ¿no? Ahí está la izquierda, ¿sí? Ahí está el movimiento de izquierda. Y entonces acá la voz de este cronista, ¿sí? Dando testimonio, ¿sí? Dando un documento otro, ¿sí? El que nunca va a decir la prensa hegemónica. Y además, esto que decíamos al principio, el fragmento, la hibridez del género. Esto es novelístico, ¿sí? Acá construye la subjetividad de este personaje para captar la emoción, para provocar la emoción del público lector. La Mimi Barrenechea nunca pudo reponerse de ese shock. ¿Sí? Y esa noche se lo tomó todo. ¿Sí? Hasta los conchos de las copas que recogían los mozos. Y su marido, avergonzado, se la tuvo que llevar a la rastra porque para la Mimi era necesario embriagarse para resistir el dolor. Era urgente curarse como una rota para morderse la lengua y no decir ni una palabra, no hacer ningún comentario mientras veía nublada por el alcohol los resplandores de su perdida joya, multiplicando los fulgores del golpe. Fíjense además cómo hay una deconstrucción, ¿sí? De este sujeto de la alta aristocracia social, ¿sí? Que se transforma en rota, ¿sí? Porque adquiere justamente un atributo, ¿sí? Que es uno de los atributos que con la que la aristocracia eh, ataca las costumbres poco elegantes del roto. ¿Cuál? La de emborracharse en público. ¿Sí? Ella se emborracha y solamente así, ¿sí? Eh, podía soportar el shock. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay una deconstrucción de ese sujeto que es la Mimi Barrenechea. Bueno, este es un ejemplo muy concreto, muy elocuente para poder observar el detalle. Este es el detalle. El detalle es un objeto concreto, ¿sí? Disrumpe, ¿sí? Es revelador, ¿sí? Es revelador. Construyó hasta el momento del detalle cómo la sociedad sostuvo al gobierno, como la alta sociedad sostuvo al gobierno pinochetista, ¿sí? Y el detalle construye toda la disrupción posterior, ¿no? Hay otras cuestiones, ¿no? También hay acá, de una manera que tal vez no aparece con la contundencia que va a aparecer en otras crónicas, pero aparece la violencia de género, ¿sí? Observen cómo trata el hombre de la alta sociedad, el almirante, a la mujer, tonta, estúpida, por poco le pega en público, que le está haciendo este papelón, ahí hay violencia de género. O sea, hay una violencia de género concreta en el MBL que va a trabajar, que es la violencia, ¿sí? Hacia el homosexual, pero también hay una construcción de la violencia de género en la sociedad hetero. Bueno, hasta acá entonces, con esta segunda parte, las joyas de golpe, hay otras crónicas que vamos a ir trabajando, La noche de los bisones, La muerte de Madonna,
La muerte de Madonna y me está faltando un par que ahora no lo recuerdo. A ver si las puedo recuperar, así lo dejo esto al azar. Acá. Sí, a ver, estas eran. Sí, Las joyas del golpe, Su ronca risa loca, La muerte de Madonna, Manifiesto y Loco afán. ¿Sí? Que esas pertenecen, excepto esta, que trabajé acá, Las joyas del golpe, las otras pertenecen a otro volumen, Loco afán, Crónicas de Sidaria. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, entonces con esto terminaríamos las clases que sostienen de algún modo las clases que subí, los documentos que subí. Bueno, muchas gracias y seguimos con este cronista realmente apasionante, cronista urbano contemporáneo Pedro Lubeck.